Criptografía y bisabuela no suelen aparecer en la misma oración muy seguido. Pero así como de inusual es que lo hagan, inusual es esta historia. Arranca en 2017 cuando fallece mi tío abuelo y entre sus cosas, en un cajoncito, encuentro esta nota, escrita sobre una tarjeta personal de presentación de mi bisabuela y fechada 95 años atrás. Pero por sobre todo, escrita totalmente encriptada en caracteres que calculo yo son inventados por ella. Dos preguntas se le vienen a la cabeza a uno cuando ve algo así, que es, ¿qué dice la nota? Pero, ¿por qué diantre mi bisabuela sabía criptografía y encriptaba su correspondencia? Me puse a ver cómo podía programar algo que desencriptara esto por mí. Entonces, arranqué pensando qué estrategias había para desencriptar una nota de este estilo, y la primera que se me vino a la mente era la de El escarabajo de oro, es un cuento de Edgar Allan Poe, en el cual el protagonista desencripta una carta a sabiendas de que los caracteres que más se repiten en el idioma, bueno, en su caso sería inglés, en el nuestro sería español, son la E, la A, la O, la S, la R, y por consiguiente él puede contar, hacer el recuento de cuánto se repite cada carácter en la nota y hacer una equivalencia directa. Muy sencillo. Y esto le permite conocer cuáles son los glifos, si se quiere, los caracteres más usados, y a partir de ahí desencripta palabras enteras y, bueno, finalmente el contenido de toda la carta. Este método, que se llama análisis de frecuencia, tiene un inconveniente, no obstante, que es que cuando las muestra, es decir, la cantidad de texto es chica, puede pasar cosas como esta. Tenés una palabra que repite inusitadamente la A, como Amanda, la repetís un par de veces y te alteró totalmente la frecuencia normal o esperada para ese texto. Esto, si el texto es muy largo, no pasa nada, se cancela, pero la nota de mi bisabuela era particularmente corta, entonces me iba a llegar casi seguro a un callejón sin salida, iba a pensar que había palabras que significaban cosas que no era. Descartado. El segundo método que pensé es el llamado fuerza bruta. Imaginemos que tenemos un candado con una combinación de 3 dígitos. Arrancamos probando el 001 y vemos si se abre. Probamos el 000. Después probamos el 001 y vemos si se abre. Y así vamos probando. Si el 001 lo abrió, no habría que probar las 998 otras combinaciones, pero generalmente hay que probar varias más. ¿Cómo se lleva esto a un texto? En un candado es más fácil de pensar. Bueno, primero tomamos cada glifo, en este caso son creo que caracteres etíopes porque no venía la tipografía bisabuela de Manuel, tomamos cada glifo, decía, como una de las rueditas. Y en vez de probar 000, probamos una combinación de letras. Como no pueden ser todas la A, porque si uno es la A, no son el resto la A, probamos A, B, para el tercero C porque ahí B ya están usadas, y así. Y vamos a ir probando cada una de las posibles permutaciones. Ahora, acá tenemos la tabla de equivalencias. ¿Cómo sabemos si da un resultado válido o no? ¿Cuál sería el equivalente a abrir el candado, digamos? Bueno, en la medida que vamos probando diferentes combinaciones, hacemos las sustituciones en el texto original y vemos si nos da un resultado que esté compuesto por palabras sacadas de un diccionario de español. Si las palabras que se generan a través de esas sustituciones son palabras que están en el diccionario, en una lista previa de las, creo que 60.000 palabras que hay en el español, entonces es válido. Y si no, no. El problema que tiene este método es este. Así no parece muy obvio ni muy complicado, pero esta es la cantidad de combinaciones que hay que probar.
Y si si pudiéramos hacer 10 millones de validaciones, es decir, esta sustitución en el texto y ver si son palabras en el español, 10 millones por segundo, tardaríamos 1.700 millones de años. Por ponerlo en perspectiva, al Sol le quedan de vida 5.000 millones de años. O sea, este es un método totalmente inviable. Incluso la metáfora del Sol no era tan necesaria. 1.700 millones de años era evidentemente inviable. Pero esto me daba la pauta de cómo tenía que diseñar el algoritmo. En primer lugar, no me tenía que llevar a callejones sin salida. Si algo era inviable o no era acertado, tenía que poder saberlo más o menos a ciencia cierta. Y segundo, tenía que estar relativamente optimizado como para poder correrse en un tiempo razonable para una computadora hogareña, digamos. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene la fuerza bruta? El problema que tiene la fuerza bruta es que prueba todas las combinaciones por igual. Incluso en casos como este, donde por ejemplo yo sé que reemplazando la J por la K, el texto es igualmente inviable, porque la mayoría de palabras no cambiaron y ya eran sin sentido de antemano. Y si pruebo la L, la M, la N, va a pasar lo mismo. Yo solo me puedo dar cuenta. El fuerza bruta no, porque todas las combinaciones serían igualmente posibles desde su perspectiva. La estrategia por consciente que tenía que usar es la llamada backtracking, que lo que permite es justamente ramificar las combinaciones que estás probando de una forma en la cual si una es inviable, por ejemplo RHQ ya sería inviable, no hace falta seguir probando todas sus subramas o sus ramificaciones, porque ya sabes que detectaste tempranamente que son inviables. ¿Cómo lo iba a implementar? Bien, imaginemos que tenemos una palabra, o mejor dicho, un patrón, todavía no sabemos qué significa, donde el primer y el último carácter se repite, y el del medio obviamente es distinto. Sabemos que puede ser oso, sabemos que puede ser ala, sabemos que puede ser L, pero no puede ser gol, no puede ser más, y no puede ser uno, porque el patrón, la forma en que está escrita la palabra, no mantiene la coherencia del patrón original, donde el primer y el último carácter son idénticos. Esto permite que si yo tengo este diccionario de palabras español, lo puedo usar como input y puedo hacer de una forma muy temprana una lista de palabras potenciales para cada patrón que necesito probar. Por ejemplo, en la primera palabra adivinar, puedo hacer una lista de palabras de 2 caracteres que sean diferentes. Y en la segunda palabra a probar, a adivinar, digamos, el primer y el último carácter se repiten, los dos del medio son distintos y son 4 caracteres, o sea, hago una lista, casi en tiempo lineal. Ahora, lo más interesante de esto es que a partir de esto yo puedo ir probando combinaciones entre estas listas de posibles palabras. ¿Buscando qué? Buscando que se mantenga la coherencia del valor de los caracteres. Nótese que el carácter el primer glifo, digamos, de la primera palabra es el mismo que el primero y el último de la segunda. O sea que yo arranco probando as, en esa combinación, en esa posibilidad, este no puede ser porque ahora el carácter pasó a ser la E, que en la primera palabra era la A. Hasta sí puede ser. Entonces, cuando añado una tercera palabra al patrón que estoy probando, solo necesito seguir buscando las combinaciones a partir de hasta. Este ya lo descarté. Bajo esa combinación, ese primer carácter de la segunda palabra no puede ser una E. Con este diseño en mente terminé la implementación, lo testé con mensajes que yo mismo encriptaba para ver si andaba perfecto. Era bastante rápido, muchas veces debajo de la hora, o incluso de los minutos.
Y además, en la medida que había más palabras, se hacía más fácil. Tardaba menos tiempo, no más. Ahora, cuando lo probaba con la nota de mi bisabuela, no daba ningún resultado posible. Y no había forma de lograr que esto, digamos, rompiera el código. Así que empecé a pensar que a lo mejor mi bisabuela sabía de criptografía más de lo que yo había pensado en un primer momento. Y manténganse conmigo la parte de este relato, porque es increíble. Empecé a estudiar un poco por qué mi bisabuela podía saber criptografía. Que era algo que el algoritmo o romper el código no me iba a decir. En la época en que mi bisabuela escribe esa nota, el método de comunicación más usado, si se quiere, era el telégrafo. El telégrafo es el primer método de comunicación realmente digital, no automatizado, es decir, hay una persona atrás, o al menos en esa época lo había, pero digital. Consiste en líneas largas y líneas cortas, código Morse. Al principio se usaba cable, pero después pasa algo que es bastante interesante, que es, se empieza a usar el telégrafo Wi-Fi, digo, el radiotelégrafo. Y con el radiotelégrafo, los pulsos ya no viajan por cable, sino que se transmiten de forma, bueno, por el aire. Y se lo hace a través de algo que se llama frecuencia media. Yo no sé mucho de radio, pero sé que la frecuencia media tiene una característica muy importante, muy relevante a esta historia. Imagínense que ustedes tienen un emisor y ese emisor tiene potencia, está en Los Ángeles y tiene potencia como para abarcar un área bastante grande, pero obviamente no llega de Los Ángeles a México o de Los Ángeles a Colombia. No obstante, la frecuencia media, que no pasa necesariamente con otras frecuencias, rebota en la ionosfera y en el océano, con lo cual va rebotando y se puede ir escuchando en diferentes partes. Por ejemplo, en Argentina. Esto que se da de forma un poco azarosa, porque depende de factores climáticos y un montón de cosas, permitió que en esta época empezaran a aparecer las primeras comunidades online, podríamos decir. Por supuesto, no era internet, pero eran radioaficionados de todo el mundo que se conectaban para compartirse, por ejemplo, planos de radio, porque las tenían que fabricar muchas veces ellos mismos, aprendizajes de diferentes códigos, porque si bien estaba el código Morse, después sobre eso aparecen diferentes códigos más rápidos de utilizar. Y aparecen también las primeras comunidades de juego online, podríamos decir. Por ejemplo, aficionados al ajedrez, a las damas sobre todo, porque el Counter obviamente estaba en beta o en alfa todavía. Y así también aparecen los primeros romances online, las primeras, podríamos decir, estafas online. Incluso en 1918 Belin inventa la fototelegrafía, que era esencialmente como mandar los píxeles uno por uno a través de telégrafo, con lo cual podemos asumir que incluso se compartían fotitos de gatos y carpinchos de forma online. Pero lo más interesante es que acá empiezan a aparecer las primeras comunidades que son los prototipos de lo que después en los 80 y en los 70 iban a ser las comunidades hackers. Y también los primeros crackers, podríamos decir. Porque imagínense esto, todos los bancos pasaban, si se quiere, transferencias urgentes o datos importantes a través de telégrafo, con su propio código encriptado, pero era una encriptación a mano. No había todavía una encriptación electrónica fuerte como después vino, o la había, pero era más bien poco habitual. Los ejércitos y las flotas transmitían sus comunicaciones de esa manera. La flota rusa, por ejemplo, pierde una batalla importante contra Japón en ese momento porque no encriptaba sus comunicaciones. Las embajadas
las grandes corporaciones pasaban secretos industriales y comerciales a través de telégrafo. Todo lo que era urgente y por consiguiente muchas veces también importante se transmitía de esa manera. Entonces, muchos aficionados empiezan a tratar de desencriptarlo medio por diversión, otros también para nada, hacerse transferencias apócrifas, empiezan a, obviamente, espionaje entre estados. Y estas comunidades también empiezan a tomar partido por eventos en un siglo que fue bastante convulsionado. Por ejemplo, cuando se da el alzamiento fascista en España, los telegrafistas logran retrasar la partida de los barcos de Franco hacia la España continental. Es un hecho bastante conocido dentro del submundo de la radiotelegrafía. Pero el más conocido todavía es el caso de Kolbe, creo que se pronuncia así. Kolbe era un cura polaco en la época de la invasión nazi a Polonia, que, bueno, él era radioaficionado, y según los nazis, él le pasa al ejército información sobre los movimientos de las tropas invasoras. La historia oficial es que él estaba haciendo lo que era muy común por parte de los radioaficionados, que era el servicio público, el servicio comunitario, y estaba avisándole, digamos, a sus conciudadanos, che, cuídense que está viniendo un ejército, ¿no es cierto? En todo caso, a él lo condenan, lo mandan a un campo de concentración donde lo asesinan, y tiempo después la iglesia lo santifica en un título que es excelente incluso para quienes somos ateos, que es santo patrono de los radioaficionados. Con todo esto se me ocurrió que el motivo por el cual mi bisabuela podía hacer criptografía era porque a lo mejor en una de esas, quizás, fuera radioaficionada. Así que lo llamé a mi viejo La para bisabuela, preguntárselo. Virginia, Sí, tenía radio, sí, tenía licencia. tenía licencia y que Sí, tenía un equipo en la casa. claro, sí. Cuando los equipos eran, no sé, eran tríodos. Claro. Sí, o sea, estamos hablando del año 30 más o menos. La idea de que mi bisabuela supiera bastante de criptografía no era muy auspiciosa, pero como venía aparejada de que fuera una especie de pionera del hacking, me gustaba bastante. El problema entonces podía ser este, por ejemplo. Ella podía saber que metiendo ruido en el mensaje, es decir, palabras que no significan nada, el que conoce el código se da cuenta que esas palabras no significan nada de una forma muy sencilla. Pero el que lo está tratando de romper, esto es una pesadilla. Incluso peor, llegué a leer que muchas veces el supuesto ruido, el gibberish que se le añadía al mensaje, era realmente el mensaje en un segundo nivel de encriptación, y lo que parecía ser el mensaje propiamente dicho, la parte en blanco, era una distracción. Era una idea espantosa porque lo iba a poder desencriptar nunca jamás en ese caso, pero un poco que no me quedaba otra opción que empezar si se quiere, tomar subsecuencias de la nota, de la cartita, hasta encontrar una que diera un resultado más o menos unívoco. Había subsecuencias que daban resultados, pero daban a veces, no sé, 5.000 resultados. Entonces era muy difícil después ponerse a ver a mano cuál podía ser. Y otras no daban ningún resultado. Pero después de varios días probando, logré esto. La primera subsecuencia, que es justamente el final de la nota, que daba este resultado unívoco. Era un lindo mensaje para empezar, pero además con esto ya podía resolver gran parte de las letras de los glifos y de esa manera romper el resto del código. Y este fue el mensaje que desencripté. Virginia Olhich salúdalo cariñosamente y desea saber si todavía no ha llegado el lunes que debía enviar la encomiendita.
parece que sabe prometer, no así cumplir. No había ruido, no había ningún método especial de encriptación. Simplemente había una falta de ortografía y la palabra encomiendita no estaba en mi diccionario de español. Así que un poco desilusionado, porque la verdad que era un mensaje bastante mundano, bastante, digamos, cotidiano, si se quiere. La llamé a mi abuela, la hija de Virginia, no sé, para que me contase que a lo mejor mi abuela mandaba encomiendas re importantes con documentación, no sé, o noticias de algo que le diera un poco de sabor histórico a esto. Esa notita Sí, habla de una encomiendita. sí. ¿Y vos querés saber qué era? No tengo la más pálida idea que podía ser. Ese código con papá, cuando eran novios. ¿Por? Y para que no le leyeran las cartas. ¿Quién? Y los chusmos que podía haber. O qué sé yo, o las hermanas, qué sé yo. Y se hablaban por radio. No había teléfono. Qué loco, ¿eh? Me quedé bastante tiempo charlando con mi abuela esa vez, un poco alucinado por cuántas cosas se me habían pasado, como el hecho de que en esa época no hubiera teléfono y que, claro, en radioaficionados para poder hablarse. Mi bisabuela y mi bisabuelo se conocieron en la primaria, se enamoraron y se casaron varios años después y estuvieron juntos hasta, bueno, el fallecimiento de mi bisabuelo. Y durante todo ese tiempo compartieron cosas como la radioafición, el amor por la criptografía, por toda esa clase de puzzle y desafíos mentales que un poco sobreviven en nuestros tiempos. Pese a que mi bisabuela no había sido una pionera del hacking ni nada por el estilo, había algo que me daba un sabor bastante dulce al final de esta historia, y que es un poco lo que les quiero compartir. Porque me di cuenta que nuestras comunidades no están aisladas en el tiempo. Son las herederas de generaciones de otras comunidades, si se quiere, en las cuales la tecnología se tuvo que poner al servicio de poder comunicarse en un momento donde todo era bastante aislado, recibir noticias de familiares lejanos, de tener privacidad con sus amoríos en este caso. Y esta idea de que la tecnología se pone al servicio de nuestro disfrute, de nuestras relaciones sociales, de nuestros valores éticos, muchas veces se pierde en el día a día, donde estamos muy pendientes de cuál es la última tecnología que salió y cuál es la tecnología que más se paga o cuál es la que más piden las empresas. Pero que en el fondo nos saca de foco lo más importante, que es que la tecnología es secundaria. No importa si es React o Java o código Morse o las primeras radios, las primeras computadoras. Lo importante son los vínculos humanos. Eso es lo que hacen las comunidades. Y esa es un poco la moraleja que me quedó de todo esto. Espero que les haya gustado. Pueden ver la implementación y digamos, el código en mi GitHub, manuhan/desencriptando mi bisabuela. Y bueno, espero que les haya gustado. ¿Cómo andás, Buenísimo. Manu? ¿Cómo andan? Yo te voy a explicar el clima que había un poco. Antes que nada, perdón por el tema del inconveniente técnico. Teníamos como 1.000 millones de cosas en la transmisión y se trabó todo. Así que bueno, por ahí retomamos al final. El ambiente que había era de la película. La gente estaba como queriendo saber qué se venía, qué iba a pasar. No sabían si iba a ser una historia de amor, si iba a ser un ataque terrorista, si iba a ser una abducción ovni. Terminó siendo una linda historia al final. Sí, una historia un poco más cotidiana de lo que se puede llegar a ver en Netflix, pero bueno, pero igualmente son las historias que típicamente se contaban, digamos, entre generaciones antiguamente. El storytelling en su punto más tradicional.
Tal cual. Además, ¿quién no habrá hecho algo parecido en alguna época de chico? Qué sé yo, mandarse cartitas, mandarse cosas así. Bueno, no sé, me delata un poco la edad igual de todas formas, pero era habitual escribirse cosas y tratar de buscar la manera de que sea secreto, de que sea oculto para que nadie lo descubra. Tengo una pregunta porque no recuerdo, yo sé que me lo habías dicho en algún momento, pero ¿cuál no era bien la época esto? ¿En qué año fue? Esa nota es de 1927, está en la imagen de la nota. Curiosamente la nota dice 1926, es del 4 de agosto. Sí, agosto. Sí, 4 de agosto de 1926. Mira qué casualidad. Está escrita en un papelito muy, muy chico, la verdad. Y una cosa que es increíble y que yo después me quedé pensando, claro, ¿cómo no me di cuenta? Que las tarjetas personales de ese momento, hoy en día, ¿qué pone uno? Teléfono y mail. No existía ninguno de los dos. Sí. Entonces no la tiene la nota. La tarjetita es esencialmente el nombre de ella, que se ve que se mandaban a hacer una buena cantidad y después te anotabas la dirección en la medida también que te ibas mudando o lo que sea. Pero bueno, ella manda la nota encriptada en esa tarjetita. No sabemos con certeza que el destinatario es mi bisabuelo. Que bueno, ellos son pareja desde la primaria, como dije. Y lo suponemos porque aparentemente eran los únicos dos que manejaban ese código. O sea, algo que habían inventado entre ellos. Qué loco pensar todo eso. Bueno, ahí justamente estaba preguntando en el chat a ver si alguien había tenido algún tipo de acercamiento o trabajo o algo con la criptografía, como para que nos cuenten, a ver, digamos, si tuvieron alguna experiencia con esto. Pero bueno, nada, en definitiva, la verdad que la historia es muy linda, más allá de la parte real técnica y nada, ya están pidiendo la segunda temporada acá, no sé si existirá una segunda temporada o no de esto. Habría que seguir buscando cartas y eso, no sé cuánto se habrá conservado. De todas maneras, creo que, bueno, pueden descargar el código. Iba a preguntar. Y pueden hacer sus propios mensajes y tratar de romperlo. Pueden jugar bastante con el código, no tiene librerías, es muy... ¿En qué lenguaje está el código, Manu? Está hecho todo en JavaScript, corre en Node. No obstante, si bien yo no diría, aprendan a programar con esto, es un código que fue creciendo, digamos, a lo largo de 4 años, porque, por ejemplo, hace un año más o menos le agregué que sea multithreading, que era algo que al principio no tenía, y cosas por el estilo. Entonces, es un código que se presta mucho a que alguien que por ahí ya tiene un nivel más avanzado pueda tomarlo como un algoritmo que está bueno optimizar. Tiene todavía espacio para optimizaciones y cosas para sí. El principio en sí es muy simple. Es el que está descrito obviamente en la charla al principio, el backtracking a través de palabras. Pero bueno, hay mil cosas que está bueno jugar. Como te digo, es un código que cada vez que quiero jugar con algo voy derecho ahí. Es un buen ejercicio, más allá de que... ¿Qué pasa? Yo lo que noto en estos últimos años, digamos, es que siempre fue así en realidad, pero hay mucho código, mucho ejemplo, mucho material para hacer programas tradicionales, aplicaciones web, aplicaciones tipo ABMs, landing page, cosas que por ahí... Si bien no digo que sea fácil de hacer, sino que son más tradicionales, es lo que más se ve. Y este tipo de ejercicios, hacer algo que tenga que ver con algo de encriptación o algo como veíamos anteriormente de inteligencia artificial, son desafíos que realmente te hacen salir un poco de esa zona de confort, de siempre trabajar con lo mismo, digamos. Y la verdad que es divertido, aparte, es un gran ejercicio. Te pone para mí una experiencia que no es muy cotidiana cuando uno está, sobre todo en los primeros años, que es que generalmente uno va haciendo algo y va viendo el resultado, o tiene esta experiencia donde programar, escribir código, ver resultado y bueno, googlear cómo ir avanzando.
sobre todo cuando uno arranca por el frontend. Pero una de las cosas que está buena de pensar algo de este estilo, de proponerse challenges de este estilo, es una cara de la programación que por ahí, cuando uno ya está más enraizado en el laburo, es la más común, que es, nada, sentarse y pensar. Es decir, pensás un problema, agarrás un papel, agarrás lápiz, empezás a ver cómo lo resolverías, empezás a pensar diagramas, empezás a pensar de una forma a veces más visual. Y no es por ahí, o sea, y como que describe o te familiariza mucho mejor con lo que termina siendo realmente el día a día, que es nada, tener que resolver problemas no tipeando ni buscando, sino razonándolos. Tal cual. Me acuerdo que uno de los primeros que probé fue el algoritmo de César. Me causó intriga porque no era algo tan difícil y era algo distinto para programar y no era algo que era siempre lo tradicional. Así que está bueno. Yo incitaría a la gente a que pruebe con esas cosas, que investigue, que se anime, que juegue un poco con eso. Es muy divertido. Ahí dejé en pantalla el GitHub. Vos confirmame, Manu, si es ese. github.com/manuhang/desencriptando a mi bisabuela. Correcto. Entiendo que ese es el repo, ahí gracias a Ekiman que lo compartió. Nada, entren ahí, van a poder ver el código que Manu estuvo trabajando. No sé si en el repo no tuve la posibilidad de verlo, pero hay ejemplos también para hacer la desencriptación. Digo, o sea, tenés mensajes encriptados ahí todo. Está digamos, el mensaje de mi bisabuela, original. están las fotos, digamos, las dos Perfecto. caras, que en la presentación está solo uno, y está transcripto en el patrón que toma, porque obviamente acá no puedes poner caracteres Los inventados, caracteres. entonces está numérico. Y también tiene un README ahí que te explica cómo usarlo, digamos. Nada, no es tan complejo, pero está bueno más o menos entender cómo se usa también de una forma simple. Me encantó la charla y me encantó. Y ojalá que la gente se anime a hacer cosas parecidas. Si lo hace, por favor, etiquétenlo ahí a Manu y nos etiquetan a nosotros y un poco para conocer a ver si pudieron avanzar con esto, si se animaron a probar algo de criptografía con JavaScript o en cualquier otro lenguaje y bueno, compartirlo. Para cerrar, Manu, no sé si tenés algo para comentar y de paso contarles a la gente dónde te pueden encontrar si te quieren de paso a robar con sus propios repositorios y ejemplos. Bueno, obviamente en GitHub, que sería el lugar ideal para código, pero si no, en todas las redes sociales soy Manu Hank. Perfecto. Así que simple. Perfecto. Y de nuevo, cualquier cosa lo buscan ahí en webconf.tech. Ahí están todas las redes sociales y la descripción de cada uno de los speakers, no solamente de hoy, sino de todas las jornadas. Así que los invitamos a que pasen por ahí. Y bueno, Manu, te agradecemos un montón. Y desde ya, invitación total para próximas veces, próximas conferencias y próximas charlas, porque tener este tipo de cosas que te motivan realmente hacen muy bien. Buenísimo, chicos. Un gusto y gracias por su laburo. No, gracias a vos. Y nos vamos a una pequeña plaquita y volvemos para la siguiente charla con Romy. No se vayan.